hacia el estudio de las propiedades eléctricas que tiene la materia y la conductividad eléctrica que podemos tener debido a estas propiedades. ¿Bien? Entonces, la clase de hoy es respecto a propiedades de la conductividad eléctrica y les recuerdo que a partir de este tema iniciamos el segundo parcial del segundo trimestre, es decir, el cuarto parcial del año lectivo. Les recordamos de la clase pasada que los materiales se podían clasificar en 3 tipos debido a la naturaleza eléctrica que ellos poseen. Tenemos conductores, aislantes y semiconductores. Los materiales conductores son los que tienen una gran cantidad de electrones libres. Los electrones libres se encuentran en los últimos niveles energéticos que tiene nuestro átomo. Y adicional pueden incluso tener algunos electrones en su último nivel energético. Como están en la última parte, tienen gran facilidad para ser removidos o reordenados dentro del modelo atómico. Este reacomodo genera facilidad para transportar carga eléctrica. Cuando tienen facilidad para transportar carga eléctrica, un elemento o un átomo o un material se define como un material conductor. El mejor ejemplo de los materiales conductores son los metales. La estructura atómica que tienen los metales presentan electrones justo en su última capa. Y quiero para esto que imaginemos por un momento que el átomo se comporta de esta manera. Tenemos un núcleo altamente masivo que está compuesto de la carga positiva que tiene el átomo. Y alrededor de ese núcleo positivo encontramos cargas negativas. Las cargas negativas se encuentran en partículas que conocemos como los electrones. ¿Bien? Los metales tienen electrones justo en la última capa energética que tenga el átomo. Imaginemos que el átomo es una serie de esferas que están una dentro de la otra, como si fueran unas muñecas matroscas, ¿ya? La última capa es la que presenta todos los electrones. Por lo tanto, la fuerza de atracción que existe en el núcleo y entre el núcleo y el electrón se ve disminuida. Esto lo tenemos que recordar de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza disminuye a medida que las cargas están más alejadas. Como en los metales las cargas se encuentran lo más alejado posible, esta fuerza eléctrica de atracción se ve disminuida. Y esta disminución de la fuerza eléctrica es la que produce que un metal pueda conducir corriente eléctrica porque puede aceptar o puede entregar electrones. El segundo tipo de material es el material aislante. Un material aislante es todo lo contrario a lo que tenemos en un material conductor. En este caso, los electrones se encuentran en las capas más próximas a el núcleo de nuestro átomo. Como están tan cercanos, la fuerza eléctrica de atracción entre los electrones y el núcleo positivo de un átomo es una fuerza muy intensa. Esta intensidad de la fuerza hace que el eliminar electrones de un átomo o permitir que entren más electrones a ese átomo es muy difícil. Y esto se ve en manera cotidiana que en los materiales aislantes es
muy difícil transmitir corriente eléctrica, si no es que es casi imposible. ¿Cuáles son los principales materiales aislantes? Los plásticos son aislantes por mayoría, son los mejores aislantes que hay. Justamente por eso hacemos todo el recubrimiento del cableado eléctrico con plástico. Otra de las materiales que son altamente aislantes son las cerámicas. Los materiales que están hechos de cerámica son materiales aislantes. Y justamente esta propiedad aislante es la que produce que en las casas se haga, por ejemplo, el recubrimiento de los pisos con cerámica, ¿ya? Sobre todo en edificios que tengan más de un piso. Esto ocurre porque entre piso y piso de nuestros edificios tenemos toda la red de cables que alimenta eléctricamente a 2 departamentos, ¿ya? Una de las estrategias a nivel de arquitectura y a nivel de ingeniería es hacer recubrimientos con cerámicas para evitar que haya un traspaso de carga eléctrica que pueda generar un cortocircuito. La madera también es un elemento aislante y no solamente es aislante, sino es más liviano. Esta condición de aislante eléctrico es una de las propiedades que ha permitido que ahora, por ejemplo, tengamos recubrimientos en pisos y en techos de madera. Es porque son aislantes. Como tercer material o como tercer tipo de material, tenemos los materiales que son los semiconductores. Los semiconductores son los materiales que se usan actualmente en todo lo que es electrónica y computadores cuánticos y todo lo que tiene que ver con tecnología. ¿Por qué? Porque los elementos aislantes son materiales que tienen electrones cercanos al núcleo, pero también tienen cierta cantidad de electrones en las capas más exteriores de nuestro átomo. Como tiene ambas posibilidades de tener electrones muy cerca del núcleo y tener propiedades aislantes, también puede ocurrir el caso en el que tengamos conductores con los electrones que se encuentran en los niveles más alejados. Estos materiales se comportan aislantes o conductores dependiendo de las condiciones a las cuales los sometamos, ¿sí? Son muy versátiles porque usted puede tener elementos construidos con el mismo material que por supuesto hace que le disminuyan costos y usted solamente modificando las condiciones en las cuales está inmerso ese material puede obtener propiedades de conducción o propiedades de aislante. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el silicio, el boro, el antimonio o el telurio. Son elementos que ahora se encuentran en gran medida en yacimientos, ¿sí? Y estamos haciendo mucha minería por esa propiedad que el mismo elemento le produce a usted las dos características de aislante y de conductor, y eso en la industria se ve reflejado como un gran ahorro económico. ¿Ya? ¿Entendido hasta el momento lo que ocurre con los elementos? Estos elementos les recuerdo que tienen estas características basadas o explicadas debido a la fuerza electrostática y cómo la distancia entre las cargas positivas y las cargas negativas producen que sea más fácil o más difícil eliminar electrones del átomo. ¿Ya? ¿Entendido hasta el momento? Muy bien. Como esto es una consecuencia de esto es una consecuencia de la fuerza electrostática, vamos a ver
Otra consecuencia física de la fuerza electrostática. Una de las consecuencias físicas es la generación de un campo eléctrico, ¿sí? Un campo eléctrico se genera debido a la presencia de una fuerza eléctrica. Por ejemplo, una fuerza electrostática. Cuando tenemos una fuerza eléctrica o electrostática, ya tenemos asociado un campo eléctrico. Este campo eléctrico tiene una intensidad que va a ser igual a la intensidad que tenga la fuerza eléctrica generada. Pero esta intensidad tiene que ser medida desde una carga de prueba o una carga testigo. Imaginemos que tenemos una carga, por ejemplo, positiva en el espacio, ¿sí? Si colocamos una carga de prueba a la cual nosotros le conocemos su valor, podemos medir una fuerza eléctrica, ¿ya? Esa fuerza eléctrica genera un campo eléctrico y la intensidad, es decir, qué tan fuerte es ese campo eléctrico, depende de la intensidad de esa fuerza y depende del valor de la carga de prueba que nosotros colocamos. La carga de prueba es necesaria porque para nosotros poder identificar que existe la presencia de una fuerza eléctrica, tenemos que tener al menos un par de cargas eléctricas, ¿sí? Si bien es posible que usted tenga un sistema en el que tiene las dos cargas o más de dos cargas eléctricas, tiene que seleccionar una carga como la carga testigo, en la carga en la cual usted va a sentir esa intensidad, ¿ya? Cuando la carga que está generando el campo eléctrico es positiva, la dirección del campo eléctrico es contraria a la posición de su carga. Quiero que veamos esta figura que está acá. El campo eléctrico, por supuesto, es un vector y al ser un vector tiene un módulo, tiene una dirección y tiene un sentido. La dirección y el sentido están dadas o están determinadas por el signo de la carga que produce la fuerza eléctrica y que produce el campo eléctrico. Si tenemos una carga que es positiva, la dirección del campo eléctrico será contraria, ¿ya? En sentido opuesto a la ubicación de su carga. Si la carga es negativa, el campo eléctrico tendrá justamente una dirección que esté apuntando hacia su carga eléctrica. Entonces tenemos dos casos. Carga eléctrica positiva, cuando el campo eléctrico apunta en la dirección contraria a la carga, y carga eléctrica negativa genera un campo eléctrico que tiene una dirección apuntando justo hacia su carga. ¿Ya? ¿Entendido hasta este momento? Bien, continuamos. El campo eléctrico, ¿sí? Tiene la intensidad medida de acuerdo a qué tan intensa es la fuerza eléctrica que lo produce, ¿sí? ¿Cómo solamente podemos conocer la intensidad de ese campo eléctrico de acuerdo a la intensidad de la fuerza? Tenemos que generar una estrategia matemática para poder identificar cómo es un campo, ¿sí? Un campo se define a una región en el espacio en el cual está ocurriendo una fuerza. Tenemos campos eléctricos y campos magnéticos y campos gravitatorios. En el caso del campo eléctrico, la estrategia matemática que hemos designado para identificar cómo es la estructura del campo eléctrico se denominan líneas de fuerza eléctrica. ¿Ya? Las líneas de fuerza eléctrica no son más que líneas imaginarias que colocamos para identificar
en qué sectores del espacio tenemos un campo eléctrico y qué tan intenso es ese campo eléctrico, ¿sí? Y esas líneas de campo eléctrico deben cumplir ciertas propiedades. La primera propiedad dice que en un punto en el espacio solamente habrá una línea de campo eléctrico, es decir, una línea de fuerza eléctrica asociada. ¿Qué quiere decir esto? Que usted nunca va a tener intersecciones o uniones entre líneas de campo. Las líneas de campo siempre serán radiales o paralelas, pero nunca tendrá usted dos líneas de campo que se crucen. ¿Bien? La cantidad de líneas de campo que existen en un espacio es directamente proporcional a la intensidad que tenga este campo, y por ser intensidad de campo, depende directamente de la intensidad de la fuerza que usted tenga. ¿Bien? Si usted tiene una partícula eléctrica que es muy intensa, es decir, que su valor de los columpios es súper grande, va a generar una cantidad de fuerza eléctrica muy grande. Si genera una cantidad de fuerza muy grande, genera, por supuesto, una gran cantidad de campo eléctrico. Y la región en el espacio tiene que estar marcada por muchas líneas de fuerza. Hay infinitas líneas de fuerza. Si su carga es pequeña, va a tener menos cantidad de líneas de campo, por lo tanto, el campo eléctrico va a ser menor. Las líneas de campo siempre tienen una dirección establecida de acuerdo al signo que tenga su carga eléctrica. Si usted tiene una carga eléctrica que es positiva, las líneas de campo siempre saldrán desde la carga y se dirigirán al infinito, ¿sí? Si por el contrario, usted tiene una línea de una carga eléctrica que es negativa, las líneas de fuerza siempre irán desde el infinito hasta su carga negativa. Tienen un sentido establecido por el signo de su carga. Fíjense esta imagen que les muestro acá. Acá tenemos una carga que es positiva. Fíjense cómo las líneas de campo salen de la carga. Y cuando tienen una carga que es negativa, las líneas de campo entran a la carga. Este sentido de las líneas se los expliqué anteriormente, motivado a la dirección que va a tener el campo eléctrico. Cuando tienen una carga que es negativa, el campo eléctrico va a apuntar hacia la carga. Cuando tienen una carga que es positiva, el campo eléctrico va a apuntar en sentido contrario a su carga. ¿Ya? Eso es cuando tenemos cargas puntuales, cargas aisladas. ¿Qué ocurre cuando vamos a tener un sistema que esté formado por más de una carga eléctrica? Cuando tenemos un par de cargas, ¿bien? Y las cargas son de tal forma que usted tiene una carga positiva cercana a una carga negativa, ya sabemos por la ley de la fuerza electrostática que vamos a tener una fuerza de atracción. ¿Qué ocurre con el campo eléctrico asociado a esa fuerza de atracción? Tendrá una intensidad de tal manera que las líneas de campo salgan de la carga positiva y entren a la carga negativa. Bien, eso es lo que quiere decir este esquemita que les muestro acá. Fíjense cómo cada línea de campo sale de la carga positiva y busca entrar a la carga negativa. A medida que nos alejamos de las cargas, queremos hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Las líneas de fuerza pueden doblarse, no tienen que ser líneas siempre rectas.
se pueden doblar y se doblan porque buscan siempre entrar de una carga positiva a una carga negativa. Fíjense que cuando la distancia entre las cargas es pequeña, la cantidad de líneas de fuerza, es decir, la intensidad de su campo eléctrico, se hace mayor. Y a medida que las cargas, que las líneas disminuyen, vemos menor presencia de líneas de fuerza. Eso quiere decir que en los alrededores del sitio donde estén las dos cargas, la intensidad del campo eléctrico disminuye. Esto es exactamente lo mismo que ocurre cuando tenemos una fuerza electrostática. Mientras más separadas estén las cargas, menor va a ser la fuerza. Mientras más cerca estén las cargas, mayor va a ser la fuerza, y no importa si es de repulsión o de atracción. Simplemente hablamos de qué tan intensa es esa fuerza. ¿Bien? Esto ocurre cuando tenemos un par de cargas con signo contrario. Si tenemos un par de cargas que presentan el mismo signo, vamos a tener líneas de campo que se quieren alejar entre ellas. ¿Por qué se quieren alejar entre ellas? Porque sabemos que cuando tenemos dos cargas del mismo signo, esas cargas van a tener una fuerza eléctrica de repulsión. ¿Bien? Como las líneas de campo eléctrico en este caso vienen del infinito e intentan entrar a las dos cargas que son negativas para este caso, fíjense cómo se doblan. Y se doblan de manera tal que no exista contacto o estén totalmente alejadas las líneas de campo asociadas a cada carga. Esta separación que genera este curvamiento es producto de que la fuerza es de repulsión. Lo mismo va a ocurrir si tenemos dos cargas que son positivas y están cerca de la otra. Las líneas de campo se doblan para que no exista un contacto en ese sitio. ¿Cómo interpretamos esto? Interpretamos que entre la distancia que separa estas dos cargas positivas o dos cargas negativas, dos cargas que tienen el mismo signo, en el espacio entre ellas, la intensidad del campo eléctrico es cero. Y a medida que nos alejamos, es que podemos comenzar a registrar cierta cantidad de campo eléctrico. ¿Ya? Fíjense que es el caso contrario de cuando tenemos cargas distintas. Cuando tenemos cargas distintas, el espacio entre esas dos cargas tiene la mayor intensidad del campo eléctrico. Cuando las cargas son iguales, se hace la menor intensidad del campo eléctrico, llegando incluso al cero, ¿sí? No puede haber interacción entre estas dos cargas. ¿Alguna duda hasta el momento de cómo se establece la intensidad del campo eléctrico con las líneas de fuerza? Por favor, si tienen dudas, levanten la mano y me indican. Bien, como no tenemos duda, continuemos. Ya les he dicho que la fuerza, el campo eléctrico, es producido por una fuerza eléctrica y su intensidad depende de la intensidad de la fuerza eléctrica. Muy bien. Cuando tenemos una carga eléctrica que está dentro de un campo, ¿sí? Este se ve sometida, por supuesto, que a una fuerza. Ya es como cuando teníamos el caso de la tercera carga que estaba entre dos cargas. La presencia del resto de las cargas origina una fuerza eléctrica en la carga central. ¿Bien? Cuando tenemos una carga que está introducida en un campo eléctrico, esta carga siente una fuerza. Y esta fuerza, ¿ya? Puede generar un desplazamiento. Cuando esta fuerza genera un desplazamiento,
ocurre la presencia de una energía potencial eléctrica. Muy bien. La energía potencial eléctrica, como el resto de las energías que hemos estudiado, se mide en unidades de joules o julios, ¿ya? Y la denotamos como energía EPE potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica está directamente relacionada con la ecuación de la fuerza electrostática, la fuerza de Coulomb, y tiene esta forma. Fíjense que nuevamente tenemos la constante K y tenemos el producto de las dos cargas. La diferencia con la ecuación de la fuerza electrostática es que recuerden que la fuerza variaba con el cuadrado de la distancia. Aquí teníamos un R al cuadrado. En el caso de la energía potencial, esta disminuye solo con R. Es como que modifiquemos la ecuación de la fuerza electrostática y dividamos entre R en vez de entre R cuadrado. ¿Sí? De la misma manera podemos trabajar con la constante de permitividad y también multiplicamos por R en vez de por R al cuadrado. Para el caso en el que tenemos cargas del mismo signo, ¿ya? Nuestra energía potencial eléctrica es positiva. Si tenemos cargas de signo opuesto, por supuesto tenemos que esperar que la energía potencial eléctrica tenga un valor negativo. Esto nos está surgiendo debido a la matemática principalmente porque tenemos una multiplicación de un número positivo por un número negativo. ¿Cuál es la interpretación física de que una energía sea positiva o sea negativa? Cuando tenemos una energía que es positiva, estamos en presencia de un sistema que tiene una contribución externa al sistema, ¿sí? Existe contribución externa al sistema. Cuando tenemos una energía potencial que es negativa, es una energía interna del sistema, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque una energía negativa es interna y ocurre cuando usted tiene dos cargas que se están atrayendo. ¿Bien? Una energía positiva quiere decir que usted tiene dos cargas que son del mismo signo. Como las cargas son del mismo signo, usted tiene que esperar que ellas se repelen, ¿sí? Para que ellas no se repelan, sino que usted intente juntarlas, tiene que aplicar una fuerza externa. Entonces, cuando tenemos una energía que es positiva, tenemos que identificar que existe un sistema que está viéndose afectado de manera externa. ¿Ya? Y si existe una variación o una contribución de movimiento entre las cargas, tenemos también asociado un trabajo. Te recuerdo de los primeros temas, cuando usted tiene una fuerza que produce un desplazamiento en un objeto de cierta masa, se produce un trabajo. ¿Bien? En el caso de la fuerza eléctrica, puede producir un desplazamiento entre las cargas. ¿Cómo es ese desplazamiento? Si la fuerza es negativa, tiene un desplazamiento de atracción. Las cargas se van a mover porque están sufriendo atracción. Si tiene dos cargas que son del mismo signo, usted va a tener una fuerza que es de repulsión. ¿Cómo ve usted esa fuerza de repulsión? Ve una fuerza en la que las cargas se están separando. Si se están separando, tenemos también un desplazamiento. Entonces, fíjense que la presencia de una fuerza electrostática produce desplazamiento en la carga. Si produce desplazamiento, ya sabemos que tiene que haber un trabajo asociado. ¿Cómo calculamos ese trabajo electrostático o ese trabajo eléctrico? Muy sencillo. Recordamos la analogía de las clases pasadas y sabemos que
Para calcular el trabajo, tenemos que multiplicar la fuerza por el desplazamiento. La fuerza es un vector, el desplazamiento es otro vector. Cuando usted tiene un producto entre dos vectores, tiene un producto escalar o tiene un producto vectorial. En este caso estamos en presencia de un producto escalar. ¿Cómo se calcula matemáticamente un producto escalar? Sencillamente, usted toma el módulo de su fuerza y la multiplica por el módulo del desplazamiento, ¿ya? Y ese producto lo multiplica por el coseno del ángulo que separe a esos dos vectores, al vector fuerza y al vector desplazamiento. Esa es la manera en la que se calcula el trabajo eléctrico cuando usted tiene la dirección de su fuerza y la dirección de su desplazamiento. ¿Entendido hasta el momento? Por favor, aquel estudiante que tenga alguna duda, levante la mano para explicar y resolver sus dudas en cuanto a lo que hemos hablado. ¿Les recuerdo? Profe, Dígame. y para juntar tres cargas eléctricas sería totalmente diferente, ¿verdad? Cuando usted necesita juntar tres cargas eléctricas, vamos a ver el mismo proceso que vimos en la fuerza eléctrica. Solamente puede trabajar de a pares. Tiene que ver usted el trabajo que le va a requerir juntar dos cargas, ¿ya? Y cuando estas dos cargas se han unido y están en equilibrio, tiene que usted calcular el trabajo que necesita para que se una la tercera carga. Bien, los trabajos son como las fuerzas. Siempre se trabajan de a pares. Y cuando tiene usted un sistema de múltiples cargas, tiene que ir sumando cada contribución de cada carga. Bien, justamente este problema ocurre para elementos que son multicarga. ¿Qué es un elemento multicarga? Es un elemento macroscópico que tiene más de una carga eléctrica. Muy bien, cuando tiene más de una carga eléctrica, que es como todo lo que tenemos en realidad, no podemos calcular hacia pares como te estoy contando. Es súper difícil porque hay elementos que tienen muchísimas cargas. Para esto y para estos casos en particular, aplicamos un nuevo concepto que se llama potencial eléctrico. Bien, el potencial eléctrico es la cantidad de energía total, la energía potencial total que tiene un sistema. Bien, y que es sentida nuevamente por una carga que usted pone como una carga testigo o como una carga en la cual puede medir esta fuerza, ¿sí? O sea, esta energía potencial. Cuando hablemos de energía potencial, siempre tenemos que estar pensando en fuerza eléctrica porque la energía potencial proviene de una fuerza eléctrica. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos cuál es el potencial eléctrico que tiene todo nuestro sistema. Ese potencial eléctrico, si usted tiene, por ejemplo, una sola carga, será el valor de la carga entre la distancia a la cual se encuentra esa carga. ¿Sí? Si usted tiene un sistema de múltiples cargas, será la energía potencial de su sistema, la energía potencial eléctrica completa del sistema que es sentida por una carga de fuego. ¿Sí? Estas ecuaciones de potencial eléctrico las puede escribir usted de estas cuatro formas. Y las escribe de estas cuatro formas dependiendo del sistema en el que usted se esté moviendo, dependiendo de las características del medio en el que usted esté. Si usted se encuentra en el vacío, por supuesto que la ecuación que más le conviene es la ecuación que tiene la constante K. ¿Ya? Aquí hay un error. Esto no debería ir. En el caso en el que tiene un sistema que no se encuentra en el vacío, sino se encuentra
en cierto lugar del medio, de cierto lugar del planeta, y tiene condiciones en las que las cargas eléctricas se ven afectadas por ese medio, usted por supuesto tiene que aplicar la ecuación para el potencial eléctrico que tiene incluido el término de la permitividad. ¿Sí? Les recuerdo que la permitividad es una característica del medio en el que nos encontramos y esa característica tiene que ver con las cargas eléctricas que puede tener usted en ese medio y que afectan, por supuesto, a las cargas de su sistema. ¿Bien? Estamos hablando de energía potencial. Pero, ¿qué ocurre en el caso en el que tenemos, por ejemplo, una partícula que se encuentra inmersa dentro de un campo eléctrico? ¿Ya? Cuando una partícula cargada se encuentra dentro de un campo eléctrico, es muy posible que realice cierto desplazamiento. Si tenemos el desplazamiento de un objeto, tenemos una energía cinética, ¿ya? Les recuerdo que la energía cinética es un medio de la masa del objeto que se esté moviendo multiplicado por la velocidad que tiene esa partícula elevada al cuadrado. Si tenemos entonces un sistema en el que existen partículas eléctricas, estas partículas eléctricas producen una fuerza eléctrica y esta fuerza eléctrica produce un campo eléctrico. Este campo eléctrico puede originar movimiento en ciertas partículas, ¿ya? Si se genera movimiento, tenemos entonces una energía potencial eléctrica para el sistema, solamente porque existen cargas eléctricas, y tenemos adicionalmente una energía cinética del sistema. Esas energías cinéticas producida por el movimiento de las cargas. Por lo tanto, el sistema completo en el que estamos prestando nuestra atención y que estamos observando, la energía total será la energía potencial eléctrica más la energía cinética. Un sistema conservativo es un sistema en el que, si existe un cambio en la energía cinética, tiene que existir un cambio en la energía potencial, de tal manera que la energía total no se vea afectada. ¿Qué nos hace ver esta ecuación? Esta ecuación nos dice que si usted está en un sistema en el que todas las cargas están en reposo, la energía total del sistema será solamente la energía potencial eléctrica. Pero si existe el movimiento de al menos una carga, la energía potencial eléctrica del sistema disminuye. Y disminuye para que la energía cinética, que ahora es distinta de cero, no sobrepase la energía total del sistema. Y de esta manera podamos tener un sistema que es conservativo. Esto lo tenemos que llevar al caso en el que teníamos la energía térmica de un sistema y la energía en la temperatura. Si aumentábamos la temperatura, teníamos que disminuir otra constante del gas para que la energía no variara. Lo mismo ocurre con las propiedades eléctricas de la materia. Si usted tiene materia cargada eléctricamente y se mueve, tiene que disminuir la energía potencial. Muy bien. Y la energía potencial no puede ser igual a cero. Nunca su energía potencial eléctrica puede ser igual a cero, porque si es igual a cero, eso le está indicando a usted que su sistema no está cargado eléctricamente. Cuando no está cargado eléctricamente, pueden ocurrir dos casos. O que no hay presencia de carga eléctrica, por lo tanto no hay una fuerza eléctrica, o que el sistema está configurado de tal manera, ¿ya?, que existe la misma fuerza de repulsión que de atracción. Cuando existe la misma fuerza de repulsión y de atracción, por supuesto que la fuerza total del sistema se va a hacer cero.
Y cuando se hace cero, no existe una energía potencial. Por lo tanto, la energía total del sistema será solamente la energía cinética. Sin embargo, en los sistemas que son eléctricos, generalmente la energía potencial siempre es distinta de cero, porque siempre existe un acomodo de cargas eléctricas tal que alguna de las contribuciones eléctricas persiste, o bien puede estar cargado positivamente o bien puede estar cargado negativamente. Tener un sistema neutro eléctricamente es muy difícil, ¿ya? Y esto puede generarse solamente, por ejemplo, si tenemos un sistema que esté configurado por un solo elemento y este elemento sea, por ejemplo, uno de los elementos más sencillos que es el hidrógeno y el helio. Si tenemos elementos más complejos, es muy difícil tener una fuerza electrostática igual a cero porque va a haber siempre presencia de cargas positivas y cargas positivas negativas en los cuerpos o la materia. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? Bien, esta es la parte de introducción hacia las propiedades de conductividad y las propiedades de los campos eléctricos de la materia. Por supuesto, esta fue la clase teórica. Tenemos que desarrollar una clase de ejercicios en la que veamos la aplicación de esas ecuaciones, ¿bien? Y en la que veamos cómo hacemos el trazado de las líneas de campo eléctrico. Eso queda, chicos, para la próxima clase. Si no tienen dudas hasta el momento, por favor, la clase ha finalizado. Les deseo a todos una feliz tarde y el día de mañana nos volvemos a conectar a clase para hacer una revisión de los ejercicios de las propiedades de conductividad de la materia. ¿Bien? ¿Existen dudas? Entonces, muchas gracias por su asistencia, chicos. Nos vemos el día de mañana para la clase de ejercicios y les deseo a todos una feliz tarde.